Buenas noches, un gusto saludarlos y saludarlas. En esta noche de miércoles, el ombliguito de semana, es un video pregrabado, son en este momento las 8:50 minutos. La jornada nos presenta hoy una serie de noticias muy importantes y el título de esta videoemisión es Nuevas sacudidas a Morena. Sin embargo, vamos a empezar con una noticia que me parece importante y que todo apunta a que va a ser una noticia amable o es una noticia amable que podrá convertirse en un gran hecho amable. Pues la jornada nos reportea en su portada a 8 columnas. Dice, anuncian inversión en infraestructura de 1.6 billones de pesos este año. Equivale a 2 puntos porcentuales del PIB, dice la Secretaría de Hacienda. Pues ya es importante que signifique 2 puntos del Producto Interno Bruto. Dice, ascenderá a 5.6 billones de pesos en el 2030. El fin, lograr que la economía de México crezca a un 3%. Buscan compensar la reducción en el gasto por el término de megaobras. Buscan compensar la reducción en el gasto por el término de obras. Y pues bueno, ese ahorita les hago un comentario más amplio. Vamos a leer otros temas importantes. Descarta Sheinbaum tensiones con la Casa Blanca por el envío de ayuda a Cuba. Hace poco estaba yo comentando esta situación de que si nuestro gobierno había suspendido la ayuda a Cuba, y recuerdo yo que comenté que la presidenta había dado una respuesta muy inteligente cuando una reportera le había preguntado. Ella había respondido que hay un apartado especial sobre ese tema que no se dialogaba directamente como parte del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos, con su loco gobernante y sus colaboradores. Ella dijo, no, ese tema de la ayuda a Cuba, Estados Unidos sabe que esa es otra cosa, es un apartado donde tenemos a un comisionado especial para ese asunto. O sea, ahí la presidenta no dijo lo que ya algunos murmuraban, que había suspendido la ayuda a Cuba, y ahora por lo que está viendo aquí no se ha suspendido. Descarta Sheinbaum tensiones con la Casa Blanca por el envío de ayuda a Cuba. Nuestro objetivo es mandar auxilio humanitario esta misma semana. Ahora, en otra nota, ustedes saben que Trump se ha puesto muy loco. Es como, disculpen ustedes, como una fiera cebada. Ya aprobó la sangre de Venezuela, ya le puso a uno. Ya amenazó a Finlandia a través de querer apropiarse de Groenlandia. Ya había intimidado al exministro canadiense Justin Trudeau, que ya renunció yo hasta otro, y ha amenazado a Cuba, donde quiere que se acelere el cerco para que tenga un cambio de régimen. No olvidar que también había amenazado a Colombia, nada más que Petro ahí le sacó y ya buscó las paces con él. Otro país que amenazó fue, bueno, también está aquí últimamente a Panamá. También está amenazando a Panamá. Pero bueno, Trump se ha ido de la lengua al festejar la invasión que hiciera en el siglo XIX a nuestro país y está pintando las cosas a su favor, faltando a la veracidad de la historia. No nos vamos a meter nada más a mencionar eso, que está farseando. Le contestó nuestra presidenta, no somos Santa Ana. Responde la presidenta a festejo de magnate por invasión estadounidense. Elogios a la jefa del Ejecutivo por un lado y amenazas poco después es el estilo de negociar del republicano. Nada más un breve extracto, dice, con el pretexto del 178 aniversario de la firma del Tratado de Guadalupe Hidalgo, por el cual Washington le arrebató a México la mitad de su territorio,
El presidente Donald Trump publicó el lunes un comunicado repleto de insolencias contra nuestro país y abiertas amenazas de uso de la fuerza contra todo el planeta. Apenas 5 párrafos, el magnate condensó insultos, mentiras y omisiones. Ya en su segunda llama victoria legendaria a un episodio histórico tan bochornoso que la clase política de su país prefiere soslayar en los recuentos de sus glorias militares. Y ahí se sigue el desarrollo desglosando las mentiras que dijo este señor. Pero como dije, nuestra presidenta dijo, nosotros no somos Santa Ana. Algo que me llamó la atención, Morena defiende iniciativa hacia la jornada de 40 horas. Aquí hay un aspecto que yo no había visto y que ahora sale porque mantiene una disputa con los de Morena, con sus aliados del Partido del Trabajo, no, el Partido Verde. Por ahí se da un encontronazo en esas cuestiones. Bueno, con el Partido Verde en relación no a la jornada de las 40 horas. Ahí el enfrentamiento es por la reforma electoral. Por eso digo, nuevas sacudidas está experimentando Morena. Y con el Movimiento Ciudadano es quien le está haciendo una fuerte objeción en relación a la iniciativa de la jornada de 40 horas. Y fíjense, pide Movimiento Ciudadano fijar 2 días de descanso obligatorio. Ese es el tema que vamos a conversar ahorita, porque eso yo no lo sabía. Yo no lo sabía. Tumba la Corte, prohibición de las corridas de toros. Con 6 votos a favor y 3 en contra, los ministros anulan una norma de 2022 en la capital de Nayarit, o sea, en Tepic, Nayarit. También levantan la veda impuesta a las peleas de gallos. Bueno, esto sí lo veo como un retroceso de la nueva Suprema Corte, donde está levantando la prohibición de que se siguiera realizando, la cuestión de las cuestiones taurinas. Ya saben que hay mucho maltrato y sufrimiento animal, y también en la cuestión de la pelea de toros, ya que decir de las peleas de perros, que es más salvaje todavía. Pues lamentablemente eso hace la Suprema Corte. Y aquí hay una nota que yo quería comentarla con ustedes el día de ayer, pero para no alargarme no lo hice, lo dije para hoy. Hoy sale en la jornada. Ayer estaba en su portal, que ahorita vamos a darle lectura. Dice: Campeche, se agrava la fractura. Antes de leer vámonos a la jornada, lo que reportó el día de ayer. No, es día de hoy. Bueno, es que yo la vi ayer. Yo creo que renovaron su nota, pero fíjense. Fuerte sacudida a Morena. Repito, está teniendo un fuerte encontronazo con sus aliados del Partido del Trabajo y del Partido Verde por la cuestión de la desaparición, más dicho, la modificación de los legisladores plurinominales, senadores y diputados. Ahí hay una fuerte disputa donde amagan sus aliados con no aprobar la iniciativa de la presidenta, que contempla como punto toral esto de modificar la elección de los legisladores plurinominales, si no es que eliminarlos, como es la petición de la ciudadanía. Ahí hay una fuerte seguridad. La otra, el Movimiento Ciudadano sí pone los puntos sobre las IES al hablar sobre la jornada de las 40 horas, que yo no sabía que Morena la está manejando de una manera diferente a los 2 días de descanso. Ahí hay otra sacudida. Pero la que estamos tocando ahorita, una fuerte división de Laida Sansores y algunos diputados locales de Campeche. Esto está llevando a cabo una fuerte fractura. Dice así: en sesión privada ayer en la tarde, diputados de Campeche avalaron reformas a la Constitución del Estado y a la Ley Orgánica del Poder Legislativo. Atención, ¿para qué? Para restaurar el fuero constitucional, el cual había sido eliminado en 2016, durante el periodo en que el priista Alejandro Moreno era gobernador. Vaya ironías, cuando era gobernador Alito Moreno en Campeche, se eliminó el fuero a los gobernantes o a los representantes populares, en este caso a los legisladores. Fíjense, la fracción de Morena en el Congreso local se fracturó luego de que 10
De los 16 integrantes de esa bancada rompieron con la gobernadora Laida Sansores, a quien acusaron de persecución política, y para evitar ser detenidos restauraron el fuero constitucional abrogado en 2016 que los protegía de arbitrariedades en la aplicación de la ley. El domingo, luego de la sesión para instalar el periodo ordinario de sesiones de la 65 legislatura estatal, los alrededores del Palacio Legislativo, atención con esto, fueron cercados por policías ministeriales de la Fiscalía General del Estado, FGE. Se afirmó que había orden de aprehensión contra al menos 2 diputados, uno de ellos el líder parlamentario José Antonio Jiménez, que él está liderando a los diputados que ya no están dándole el apoyo a la gobernadora Laida Sansores. Durante esa sesión, Jiménez denunció ser blanco de persecución política, expuso que la dignidad no se negocia ni se administra, incluso cuando hacerlo cuesta y duele, y sostuvo que la transformación no puede construirse con imposiciones y persecuciones. O sea, aquí este señor que es el líder de los diputados morenistas en el Congreso de Campeche, se divide, lo apoyan 9 legisladores, con él son 10 de los, ¿cuántos dijeron que eran? En total 13, 16. O sea, de 16 diputados campechanos, 10 ya están en contra de Laida Sansores. Y lo que nos dice aquí el líder de todos los 16, que ahora ya no lo apoyan 6 a él, lo que está diciendo José Antonio Jiménez es que había órdenes de aprehensión. Pues aquí la nota dice que hubo cuerpos policíacos en las cercanías del Congreso. Y eso motivó a que estos 10 diputados rebeldes reinstauraran el fuero que les da protección ante arbitrariedades. O sea, se puede entender que esto lo ocasionó Laida Sansores, pero es una división, una fractura que se está profundizando en Morena, una fuerte sacudida. En respuesta a publicaciones de medios afines a la mandataria Sansores, en las cuales se le acusó de traidor, o sea, a este líder que estamos hablando, José Antonio Jiménez, Jiménez aseguró que resistir no es traicionar, sino legislar con el pueblo en el corazón. A mediados de diciembre pasado, luego de que el Congreso Estatal recibió la propuesta de iniciativa de ley de ingresos 2026, que consideraba contratar deuda pública por 1,000 millones de pesos, Jiménez, el líder cameral de Morena, planteó que se analizaría la propuesta con detenimiento y el grupo parlamentario morenista buscaría alternativas para no endeudar al pueblo. Aparentemente es una buena razón de José Antonio Jiménez para oponerse a esta ley de egresos para 2026 de Campeche. La mandataria atribuyó traición a Antonio Jiménez. Estos dichos contrariaron a Laida Sansores, quien atribuyó a Jiménez traicionar la confianza de quienes lo llevaron a cargo en noviembre de 2023, luego de que la fracción de Morena destituyera a su anterior coordinador Alejandro Gómez, quien también tuvo diferencias con la mandataria y padeció una enfermedad terminal por la cual murió. Órale, esto yo no lo sabía. A pesar de que el Congreso del Estado autorizó por mayoría la contratación de deuda, una vez que los diputados le impusieron candados a la forma en que se ejercería ese recurso, las diferencias con la gobernadora no se arreglaron. Incluso el presidente estatal de Morena, Eric Reyes, declaró que Jiménez Gutiérrez, el líder cameral morenista, era un traidor y lo acusó de provocar la división de la bancada. O sea, el presidente de Morena en el estado, el señor Eric Jiménez Reyes, se pone de lado de la mandataria y acusa de traición a José Antonio Jiménez Gutiérrez, el líder de los diputados morenistas en Campeche, y que se opuso a que se endeudara más al Estado y que una vez aprobándose le puso candados para que no fuera tan fácil esa deuda. Miren el error de que da pena ajena que sigan con esto. Laida Sansores no pudo soportar que el Congreso es soberano y tiene el derecho de
negarle un endeudamiento del Estado o cualquier otra política. Nada más imaginemos, para reforzar lo que estoy diciendo, que el Congreso campechano fuera priista y que se negaran a aprobarle la ley de Sanzores, como lo hicieron los morenistas, que se negaran a aprobarle una deuda. ¿Qué? ¿La iba a acusar al Congreso priista de traición? Ahí la iba a reconocer que era una decisión soberana del Congreso campechano. Bueno, pues no hay diferencia en que el Congreso tenga mayoría morenista. Laida debió respetar la decisión, pero luego se va a acusar de traidor a quien ejerció la facultad que tiene el Congreso para aprobar o no aprobar. Y ahí es donde inicia la fractura. Ahora, a esto lamentablemente se suma Eric Reyes, el presidente de Morena en el estado de Campeche, llamándolo traidor. O sea, no es posible que funcionarios de este calibre, como Neida Sansores y el señor Eric Reyes, que están en las alturas de Morena, estén tomando a traición un acto que yo insisto que fue una decisión soberana, por más que haya golpes debajo de la mesa, que no lo voy a negar, pero no tenían por qué crear una crisis o fomentar una crisis o dar origen a una crisis que puede fracturar de manera grave a Morena en Campeche. En una sesión efectuada el sábado anterior para elegir a la mesa directiva que presidirá el actual periodo ordinario de sesiones, diputados morenistas leales a la gobernadora se aliaron con las bancadas de Movimiento Ciudadano, ahí está, el PRI, el PAN, el PT y el Verde, para imponer como presidente de la mesa directiva al diputado del MC, Paul Arce. El legislador Jiménez y sus 9 legisladores afines votaron en contra, con lo que se confirmó el rompimiento. Vean, o sea, esto de parte de los apoyadores de Laida Sansores no se quedó en simples calificativos de traidor. Más bien, ellos sí actuaron con algo muy parecido a la traición. No voy a llamarle traición, ustedes opinen. Se aliaron con las bancadas del Movimiento Ciudadano, con la bancada del PRI, con la bancada del PAN, del PT y del Verde. Y con eso impusieron a un MCista en la mesa directiva, ganándole la votación a los 10 diputados rebeldes, entre ellos su coordinador de los morenistas, José Antonio Jiménez Gutiérrez, quien estuvo más cerca de la traición, amigos. Échenle coco, no se requiere mucho. Y como dice, el legislador Jiménez y sus 9 legisladores afines votaron en contra de esa alianza, PRI, PAN, MC, PT, Verde, Morena, votaron en contra, y con esto se ahondó el rompimiento entre los 10 diputados locales de Morena contra los restantes 6 diputados locales de Morena. Aunque la Fiscalía General Estatal negó el domingo en un comunicado que la presencia de agentes ministeriales alrededor del Palacio Legislativo tuvo el objetivo de aprehender al diputado Jiménez, este evitó salir a la calle para no correr riesgos, se atrincheró en sus oficinas, donde pernoctó acompañado por algunos legisladores de su grupo. Además, sesionó junto con sus 10 diputados leales para destituir como vicecoordinadores parlamentarios. Ya le respondió la fracción de diputados rebeldes que apoyan a su coordinador. Además, dice, en sesión, además sesionó junto con sus 10 diputados leales para destituir como vicecoordinadores parlamentarios a los diputados Jorge Pérez y Verónica Roca, que son leales a la gobernadora. En sus lugares designó a Omar Talango e Ismael López. O sea, contestó el golpe ahondando la crisis o la ruptura al interior de los legisladores de Morena en Campeche. Además, en sesión reservada, los diputados aprobaron ayer reformas a la Constitución Política del Estado y a la Ley Orgánica del Poder Legislativo para restaurar el fuero constitucional eliminado en 2016. Esto viene siendo como la cereza del pastel de la división al interior de Morena Campeche. Yo creo que yo haría lo mismo que este diputado rebelde si veo que en el Congreso hay policías, hay patrullas. Ahorita dicen que la Fiscalía General del Estado negó que hubiera un orden de aprehensión en contra de algún
diputado morenista rebelde. ¿Ustedes creen que si había orden de aprehensión lo iban a decir? Ah, sí, 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 traíamos orden de aprehensión. Claro que no, por supuesto que lo iban a negar. Y como dice aquí, José Antonio Jiménez Gutiérrez se atrincheró en sus oficinas por si las dudas, al ver patrullas afuera del Congreso. Y eso, al mismo tiempo, lo obligó a que restauraran el fuero constitucional en el estado de Campeche para proteger a los diputados de lo que siempre han dicho, de arbitrariedades y de injusticias en el desempeño de su encargo de acusaciones falsas. O sea, yo esto se lo vuelvo a atribuir a Laida Sansores, que obviamente acorrala a un cuate que tiene mayoría en el Congreso. Con esa mayoría restaura el fuero constitucional y lo hizo por protección propia. Creo yo que así fue, al menos la lógica eso nos indica. Y cualquiera lo haría. Oye, tú ves que hay patrullas, por más que te digan, no es cierto, no vienen por ti, tú dices, por si las jodidas moscas, mejor me protejo con un fuero constitucional, ¿no? Pero bueno, ningún diputado quiso confirmar la aprobación de esa reforma constitucional con el argumento de que la ley les prohíbe hablar de temas aprobados en sesiones reservadas. Recuerden que eso dice la nota, que fue una sesión reservada donde se aprobó la restauración del fuero. Jiménez no respondió a preguntas de reporteros y salió del Congreso escoltado por diputados de su fracción. La restauración del fuero legislativo beneficia directamente a por lo menos 3 diputados locales. Uno de ellos, el propio presidente de la Comisión de Gobierno y Administración, José Antonio Jiménez, de quien estamos hablando, a quien la Fiscalía Estatal Anticorrupción investiga por presunto desvío de recursos. Ya hay una acusación ahí. Bueno, una investigación. No se ha informado el monto de que se le responsabilice escamotear, pero esa sería la causa por la que se mantiene al Palacio Legislativo bajo vigilancia permanente. Ahora dicen que por eso está bajo vigilancia, porque hay una investigación en contra de José Antonio Jiménez, porque se da a entender que se le está acusando, se sospecha, de que ha hecho malos manejos. El diputado del MC, Paul Alfredo Arce, actual presidente de la mesa directiva del Congreso, a cual apoyaron los morenistas y los priistas y los panistas, él dice fue vinculado a proceso por un juez federal. Hágame el prejodido favor. El diputado de MC, Paul Alfredo Arce, actual presidente de la mesa directiva del Congreso, fue vinculado a proceso por un juez federal por supuestos desvíos cuando fue presidente municipal de Campeche en 2021, momento en el cual el entonces alcalde Eliseo Fernández fue candidato del Partido Naranja al gobierno estatal campechano. Al parecer ya se liberó la orden de aprehensión en su contra, pero no se ha ejecutado. Acabáramos, amigos. O sea que este cuate del Movimiento Ciudadano, al cual Morena se amafia con el PRI, el PAN, el PT y el Verde, para llevarle la contra a su compañero coordinador de bancada, José Antonio Jiménez Rodríguez, y sus 9 diputados leales de Morena, para llevar la contraria, ponen a un MCista que tiene una orden de aprehensión, la cual no se ha ejecutado, por desvíos que hizo cuando fue presidente municipal. ¿De qué dijimos? De Campeche, la mera capital. Nada más le repito, dice el diputado de MC, Paul Alfredo Arce, actual presidente de la mesa directiva del Congreso, fue vinculado a proceso por un juez federal por supuestos desvíos cuando fue presidente municipal de Campeche en 2021. Al parecer ya se liberó la orden de aprehensión en su contra, pero no se ha ejecutado. Bueno, miren, hay más sobre esta nota, pero vamos a dejarlo así. Esta es una fuerte sacudida que está llevando a Morena verdaderamente a una crisis, cuando menos ahí en el estado de Campeche. Hay otras notas que por aquí les había subrayado, pero creo que vienen a lo mismo. Ah, no, ya me acordé la de las 40 horas. Porque eso, créanme, a mí me dejó más sabor de boca. La neta. Y les voy a decir por qué. Porque yo había entendido, porque esto no se había explicado muy bien, que la reducción, ya ven que va a ser paulatino, la reducción de 48 horas a 40 horas para los trabajadores. Entonces yo en las videoemisiones anteriores yo hablé con ustedes y les decía que no le veía tanto problema, pues allá en la década de los 80s
estaba lo que se conocía como la semana inglesa, donde se trabajaba en la iniciativa privada de lunes a viernes. Yo llegué a trabajar en Comercial Doméstica, una empresa que vendía cacerolas, ollas, equipos de sonido, consolas en aquel tiempo. Empezaban a entrar apenas los equipos modulares, recámaras, lavadoras, se acordarán de la lavadora Cinza. Bueno, yo trabajé ahí y existía la semana inglesa de lunes a viernes. Yo pensé que esa era la reforma, pero parece que no. Fíjense, vámonos rápido porque esto está muy interesante. Iniciativa para jornada laboral de 40 horas. Pago de tiempo extra y descansos enfrentan a Morena y a sus opositores. Otra sacudida más. Plan presidencial, afianza derechos de empleados, dice el Guinda en el Senado. Vámonos rápido con la nota de Georgina Saldierna y de Andrea Becerril. Morena en el Senado rechazó ayer que la reforma para reducir la jornada laboral a 40 horas sea regresiva, como afirma la oposición. Se trata de una iniciativa presidencial que consolida derechos laborales, comentó el presidente de la Comisión de Asuntos Legislativos, Enrique Insunza, morenista, obviamente. En respuesta a cuestionamientos del coordinador del Movimiento Ciudadano, Clemente Castañeda, quien insistió en que se establezcan 2 días de descanso obligatorio. El morenista recordó que la reforma es gradual, como se pactó con la representación obrero-empresarial. Insunza subrayó que también es falso que disminuya lo previsto en la Constitución para el pago de horas extras, las cuales se liquidarán de inicio al doble y si exceden de 12 al triple. ¿De 12 qué? ¿De 12 horas o qué? Al empezar el periodo ordinario de sesiones, abrió la posibilidad de que en la discusión de la ley secundaria se analice el tema de 2 días de descanso, que no se contempla en enmienda presidencial, que no se contempla en enmienda constitucional, donde se mantiene lo que establece la Carta Magna de al menos un día de asueto a la semana. Fíjense, están diciendo que la enmienda constitucional que se propone de reducir la jornada laboral de 48 a 40 horas, que yo erróneamente, y quizá muchos de ustedes pensábamos que iba a ser la famosa semana inglesa, con razón no se hablaba como tal, sino que van a ser, me imagino que no lo han dicho, van a ser horas descontadas a un horario de día. Por ejemplo, si se están trabajando 8 horas diarias, pues me imagino que la van a bajar a 7 y luego a 6, porque 6 por 6, 36, ¿no? Serían 7. 7 por 6, 42, 7 días. No, sí serían 6, porque la semana tiene 7. Entonces el domingo no se trabaja, se toma en cuenta 6. 6 por 8, 48. Entonces, ¿cómo va a quedar la jornada por día? Si serían 7 horas, 6 por 7, 42. Serían 42 horas. Fíjense, yo ya no entendí entonces cómo están planeando la reducción, pero lo que queda claro es que aquí se está diciendo que en la enmienda constitucional no se contempla 2 días de descanso. Es decir, se va a seguir trabajando de lunes a sábado. Y entre esos 6 días se tendrán que completar las 40 horas. Entonces estoy pensando que van a ser así como 5 días a 6, 5 por 6, 30, no puede ser. 5, debe ser 7. Vamos a suponer que de lunes a viernes 5 días, 5 por 7, 35. Serán 35 horas. El sábado se va a trabajar 5 horas. Me imagino que por ahí va la cosa. Que de por sí así trabajan de manera, de esa manera trabajan algunos trabajadores informales como son los de la albañilería, que trabajan los 5 días de 9 a 6 de la tarde, pero los sábados se van a las 2, las 3 de la tarde y a veces se van un poquito antes. Entonces, no lo han dicho, yo estoy deduciendo que entonces esa jornada que está proponiendo la presidenta va a lanzar esa, o ya la lanzó desde antes, de hecho, pero la está apoyando la bancada de Morena. Quiere decir que esa enmienda constitucional no contempla la semana inglesa, no contempla 2 días de descanso. Basándonos en la deducción que yo estoy haciendo, esa enmienda entonces viene de que cada día se trabajaría 7 horas de lunes a viernes, harían 35 horas, y el sábado probablemente se trabajarían 5 horas, pero no dejaría de trabajarse el sábado.
Ahora, esto es pertinente mencionarlo porque no se había dicho o no se había entendido así. A mí, francamente, sí me parece, si no grave, sí mal, que no se le dé un segundo día de descanso a los trabajadores. Miren ustedes lo que es la cultura capitalista. Pero hay culturas capitalistas que incluso contemplan esto. Yo estaba platicando con algunos compañeros de trabajo porque a eso de las 3 de la tarde, a veces antes de la hora de la comida o después de la hora de la comida, nos da un sueño. Eso de ser oficinista causa mucho sueño. Y salió en la conversación que en la legislación japonesa o en las leyes laborales de Japón se contempla que los trabajadores tengan media hora de un sueñito. Fíjense ustedes lo que es tener una idea avanzada, que porque estudios en Japón demostraron que en cuanto a los trabajadores tengan 30 minutos de un sueñito, de un coyotito, como decimos aquí, los hace más productivos. Y vean aquí, o sea, seguimos teniendo una mentalidad subdesarrollada. Pero yo no me, yo insistiré sobre esto, no entiendo cuándo vino el retroceso de que se acabara la semana inglesa de 6 días, 5 días de trabajo a 8 horas, 5 por 8, 40. Eso da las 40 horas. Y el movimiento ciudadano insiste en esto. Seguimos con la lectura. Entonces, como dije, vamos a repetir porque es grave. Al empezar el periodo ordinario de sesiones, abrió la posibilidad de que en la discusión de la ley secundaria, o sea, abrió la posibilidad de que en la ley secundaria se analice el tema de 2 días de descanso que no se contempla en la enmienda constitucional, donde se mantiene lo que establece la Carta Magna de al menos un día de asueto a la semana, al menos. Todavía le ponen así. El morenista dejó en claro que su grupo parlamentario respaldará la iniciativa de la presidencia, tal como se envió, ya que es producto de un trabajo de muchos meses y se pudo lograr mediante un diálogo responsable. Y no quiero ser irónico, o no quiero ser grosero, voy a ser irónico. Es producto de un trabajo de muchos meses. Pues que es una pinche ciencia. Que no hay estudios como el que les acabo de mencionar que se hizo en Japón que revelen que se requiere 2 días de descanso para los trabajadores. Y sobre, bueno, mejor no digo, no me sigo con la Cristo. Fíjense nada más, que el monista deje en claro que es una iniciativa que se estuvo trabajando, que es trabajo de muchos meses de trabajo y se pudo lograr mediante un diálogo responsable. Pues, ¿de verdad se tomaron en cuenta a los trabajadores? Respecto a la ruta crítica, informó que el próximo martes las comisiones de puntos constitucionales y estudios legislativos se reunirán con la titular de la Secretaría del Trabajo, Marat Bolaños, y al concluir analizarán y pondrán a votación el proyecto de dictamen. La intención es sacar la reforma a la brevedad, subrayó. Antes Castañeda, el emesista, consideró la enmienda regresiva de los derechos laborales y dijo que da gato por liebre la enmienda constitucional, pues la disminución de la jornada de trabajo a 40 horas entrará en vigor hasta 2030. Esa es otra. Hasta 2030. Sumado a ello, se mantiene un día de descanso en lugar de 2, como demandaron diversos actores sociales. Señoras, señores, amigos, amigas, aquí tiene razón este diputado del MC. Muchos actores colectivos se manifestaron por 2 días de descanso. Ya les acabo de comentar lo de Japón. Vamos rápidamente con lo último. Persiste el diferendo entre Morena y sus aliados sobre Pluris. El riesgo de que rompan la unión en la cuarta transformación, Partido del Trabajo, Partido Verde y Morena, y no se lleve a cabo la reforma electoral que está enfrentando a estos de partidos el tema de las pluris. No están de acuerdo los del Verde, dijo, con el planteamiento de Morena de modificar la forma de asignar los plurinominales con el propósito de impedir que los dirigentes partidistas los asignen de manera discrecional o se asignen a sí mismos estos lugares plurinominales. Ahí está el caso de Alito Moreno y el panista Jorge Romero. Entonces, para no desfasarme, los partidos Verde Ecologista de México, PBEM, y del Trabajo, PT, aliados de Morena, continúan las pláticas con el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum a fin de integrar una propuesta conjunta de reforma electoral, aunque aún hay puntos de disenso, entre ellos la representación proporcional. El coordinador del Verde en el Senado, Manuel Velasco, comentó en entrevista colectiva que no se cierran ni están en una postura del todo nada, pero esperarán a que llegue la propuesta de reforma.
Uno se puede estar a favor o en contra de algo que aún no existe. O sea, todavía no ha lanzado la presidenta esta iniciativa de ley para saber en qué consiste la propuesta de la reforma electoral. Expuso que reuniones con Pablo Gómez, quien coordina los trabajos para la iniciativa, tanto él como la dirigente del partido Karen Castrejón, del Partido Verde, Karen Castrejón, han planteado muchas observaciones. No están de acuerdo, dijo, con el planteamiento de Morena y respaldado por sectores de Movimiento Ciudadano para modificar la forma de asignar los plurinominales con el propósito de impedir que los dirigentes partidistas los asignen de manera discrecional. Nosotros también estamos abiertos a discutir un replanteamiento, pero hay que cuidarlo o de lo contrario se puede romper la cláusula de sobrerepresentación que elimina el número de escaños y curules que puede acumular un partido. Y dijo, respecto al argumento del gobierno federal de que el cambio en la representación proporcional busca impedir que los dirigentes de los partidos se asignen curules o escaños en las listas de plurinominales, consideró que una mayor participación ciudadana es deseable, pero debe respetarse la soberanía de los partidos para organizarse internamente. Pues esta es la carta de Manuel Velasco, el del Verde. Decir que está bien, que es deseable la mayor participación de la ciudadanía, pero que deben respetar la forma interna de que se organizan los partidos. O sea, está a favor de que se mantenga el esquema de los plurinominales, donde se hacen listas de los partidos y donde los mismos dirigentes se ponen en primer lugar como el plurinominal. Se está escudando Manuel Velasco en que es una forma interna y que debe respetarse que tienen los partidos políticos. O sea, quiere quedar bien diciendo, bueno, sí, sí es deseable que participe, haya mayor participación de la ciudadanía, pero también debemos respetar cómo nosotros nos organizamos y cómo decidimos cómo asignar las plurinominales, los escaños en el Senado y las curules en los diputados. Es una carta que tiene Manuel Velasco, que esperamos que no prospere. Pues amigos, los dejo con eso. Vámonos a descansar porque la semana continúa. Y a ver qué pasa en estas fuertes sacudidas que se está llevando Morena. Y las presiones que está pasando a nuestra presidenta, qué difícil etapa le tocó, con este loco chiflado llorate de remate como Donald Trump, y que mañana tocaremos un tema relacionado con Jeffrey Epstein, tratante de blancas, corruptor de menores, donde ya apareció el Australopithecus Ricardo Salinas Pliego. Mañana tocamos este tema.